Son las 6:07. Soy Jorge Fernández Menéndez y esta es la tercera emisión de Imagen Informativa. Vamos con la información. Reunidos en Los Pinos, los presidentes de México, Felipe Calderón; de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda; de Honduras, Porfirio Lobo Sosa; y de Belice, Dan Barrow, pidieron a los países desarrollados detener el consumo inmoderado de drogas, pues esta situación tiende a incrementar la violencia y engrosar las ganancias del narcotráfico y el crimen organizado. El presidente Calderón consideró que deben analizarse las implicaciones sociales que tendría para el continente la legalización de la marihuana, como sucedió en los estados de Colorado y Washington en los Estados Unidos. Derivan para nuestras naciones de los procesos en marcha a nivel local y estatal en algunos países de nuestro continente para permitir la producción, consumo y distribución legal de marihuana, lo cual constituye un cambio paradigmático por parte de tales entidades respecto del régimen internacional vigente. Por otra parte, de enero del 2008 a diciembre del 2011 desaparecieron en México, escuche usted, esta cifra me parece, si se confirma, me parece escandalosa. Desaparecieron en México 14.300 personas, de acuerdo con las averiguaciones previas reportadas por las Procuradurías de Justicia Estatal. Se calcula que un 63% de esos casos las personas fueron secuestradas o levantadas por hombres armados. El presidente electo Enrique Peña Nieto anunció una iniciativa de ley para la reorganización de la administración pública y refrendó su compromiso de crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Durante la cumbre de negocios en Querétaro, el presidente electo adelantó 5 objetivos de su administración, entre ellos una reforma sendaria que no dé paso a la especulación, lograr un país con mayor seguridad, trabajar por la inclusión y el desarrollo integral de la sociedad, así como impulsar a México como una potencia energética. Antes, Peña Nieto se reunió con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, para abordar la agenda bilateral y se analizó la posibilidad de reunirse otra vez, pero en Costa Rica a principios del próximo año. Los senadores del PRD están dispuestos a concretar un acuerdo nacional con Enrique Peña Nieto para tratar las reformas estructurales, adelantó el coordinador de los senadores perredistas. Sin embargo, Miguel Ángel Barbosa, dijo que también están convencidos de que es necesario que el PAN y el PRD se unan para evitar que Peña Nieto intente restaurar el régimen priista. Entonces, permítame explicarle. El PRD dice en el Senado que está dispuesto a aliarse con Peña Nieto para impulsar las reformas, pero al mismo tiempo dice que se va a aliar con el PAN para oponerse a Peña Nieto. Clarísimo, ¿no? Una demostración de absoluta congruencia. Los 100 senadores del PRI, PAN, Partido Verde y la senadora Mónica Arriola de Nueva Alianza aplicarán su mayoría para aprobar sin cambios la reforma laboral que incluye por primera vez la obligación de los sindicatos a transparentarse y abrirse a la democracia interna. El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, destacó que su partido construirá las mayorías necesarias para avalar las reformas que requiere el país. Por otra parte, el secretario de Gobernación, Alejandro Poaré, encabezó la ceremonia de instalación de la Junta de Gobierno de Mecanismos de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo objetivo será garantizar la vida e integridad de los comunicadores y la Defensoría de Derechos Humanos. La Secretaría de Gobernación ha asumido desde su ámbito de competencia la tarea de construir este mecanismo y que el mecanismo sea eficiente, que sea ágil, que sea transparente, para que todo periodista o defensor de los derechos humanos que lo requiera pueda acceder a sus beneficios y con ellos sea protegido de manera efectiva. En el acto, el representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Rafael Borbón, subrayó que esa Cámara ya estableció protocolos de seguridad y apoyó la creación de este mecanismo para la protección de los periodistas. El empresario Armando Guadiana Tijerina ratificó y amplió ante la PGR su denuncia por probable espionaje telefónico contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
En entrevista en las instalaciones de la PGR, el empresario pidió una exhaustiva investigación del tema, pero lo que pasa, el que tiene que ser investigado es el propio Guadiana Tijerina. El viernes pasado, Guadiana Tijerina denunció ante la PGR al exgobernador Moreira por las acusaciones en su contra, o sea, las acusaciones que existen en contra de Guadiana Tijerina por presuntos vínculos con el crimen organizado. En respuesta, Moreira mantuvo su postura de exigir a las autoridades que se investigue a Armando Guadiana y a su hermano José Luis por sus nexos con delincuentes dedicados a explotar minas de carbón. Además, Moreira demandó a Guadiana por daño moral. Cuando hablaba Humberto Moreira de los empresarios que se estaban enriqueciendo aliados con el narcotráfico, ahí en Coahuila estaba hablando Moreira precisamente, según aclaró más tarde, de los hermanos Guadiana Tijerina. El tema dará para muchísimo más, sin lugar a dudas. El senador del PRI, David Penchina, adelantó que mañana presentará un punto de acuerdo en el que se exhortará al presidente Calderón a entregar en un plazo no mayor de 10 días un reporte con la situación actual de la deuda pública de los 3 niveles de gobierno. En conferencia de prensa, el legislador dijo que los informes trimestrales que entregan las autoridades hacendarias al Congreso son insuficientes. Que yo estoy pidiendo, y la información se la estamos pidiendo al Ejecutivo Federal porque hay una Dirección General de Registro de deuda pública, y como tal deben de tener registradas las deudas de los estados y los municipios. Entonces yo quiero saber en un corte de caja qué tiene Hacienda. Eso, por ejemplo, no viene en el informe que tú citas, y de la manera más respetuosa y comedida y reiterándome a tus órdenes, yo creo que sería muy pretencioso de mi parte, pero si lees mi punto de acuerdo el día de mañana, vas a entender por qué el adjetivo calificativo de insuficiente. Nosotros queremos un grado de detalle mucho más de fondo, porque nos parece que el problema es de fondo. En Mazatlán, en Sinaloa, el presidente Calderón anunció el inicio de la construcción del gasoducto del noroeste. El gasoducto traerá gas natural de Arizona y Texas hacia México, tendrá una extensión de 2.000 kilómetros y proveerá una quinta parte de todo ese combustible que se consume en nuestro país. En el 6º día de plantón frente al Palacio de Gobierno en Morelia, los normalistas esperan que representantes del gobierno estatal exonere a sus 49 compañeros que no tendrían derechos a plaza si continúan con sus procesos judiciales. Al respecto, la delegada en Michoacán de la Secretaría de Gobernación, María Teresa Torres Aguilar, aseguró que el comisionado de la Policía Federal ya interpuso denuncias contra los estudiantes por las agresiones contra los agentes federales. Ya se pusieron en cada uno de los casos las denuncias competentes, incluso estamos ya en pláticas entre el delegado de Províctima, el comisario de la Policía Federal y demás para darle atención específica a estos compañeros, estos elementos que han sido fuertemente dañados. En las imágenes internacionales, los senadores estadounidenses, el demócrata Chuck Schumer y el republicano Lindsey Graham, crearon un anteproyecto de reforma migratoria que incluye un mecanismo para que los casi 11 millones de personas que viven de manera irregular en Estados Unidos obtengan la ciudadanía. Sin embargo, aclararon que no habrá ciudadanización hasta que las fronteras del país estén seguras. Lo que eso quiera decir, quién sabe, ¿no? Graham dijo que aquellos que entraron a Estados Unidos sin autorización saldrán de las sombras, serán identificados biométricamente, comenzarán a pagar impuestos, pagarán una multa por la ley que violaron. Asimismo, reconoció que les podría llevar más de una década obtener la autorización de residencia por consideración a aquellas personas que han buscado la ciudadanía de manera legal. La Asociación Española de la Banca anunció que suspenderá los próximos 2 años los desahucios de vivienda en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad, con el fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas causada por la crisis económica. La decisión se adoptó ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios y luego de que se registraron 2 suicidios de personas en el momento en que les iban a embargar sus viviendas.
Desde el 2008 se han ejecutado 350.000 desahucios y otros 250.000 están en proceso, debido a que la crisis económica y el desempleo impiden a muchas personas pagar las hipotecas contraídas con los bancos.